Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. En esta ocasión quiero seguirle dando continuidad a la serie del amileniarismo. Y quiero seguirle dando continuidad a esta serie porque está muy buena. En el capítulo pasado estuvimos hablando de si había alguna tribulación, ¿verdad? Y dejamos claro, ¿verdad?, de qué se trataba esa supuesta tribulación. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles de la gran tribulación. Y si es que esta existe, cuándo existió o si va a existir. Bueno, qué enredo, ¿eh? Bueno, antes de explicarte, quiero que te suscribas al canal y que aprietes la campana para que sepas cuando estoy sacando muy buenos videos como este. Ya vuelvo. Bueno, pensemos como pensaban los apóstoles. En el tiempo de Jesús, tenemos que darnos cuenta de que el adulto mayor posiblemente no llegaba a los 70 años. Hoy un adulto mayor puede llegar hasta 100 años. La longevidad es mucho mayor. En el tiempo de Jesús se vivía la misma problemática que tenemos hoy. Sin embargo, la brutalidad, el barbarismo que se vivía antiguamente, el valor a la vida era totalmente diferente a hoy. El ser humano no valía nada. De hecho, hemos visto en la Biblia como en algunas ocasiones se diferenciaban a las personas, donde un leproso no podía vivir al lado de una persona que era un médico. Sencillamente lo calificaban, lo catalogaban, lo vestían como vestían a las prostitutas y lo sacaban afuera. De igual manera tenemos que darnos cuenta de algo. Y esto es una pregunta que se deben hacer las personas que creen en un milenio literal y que hay un rapto secreto y que todo esto acontecerá en 7 años, que la Biblia no dice de ninguna manera que va a acontecer. Si Apocalipsis, ¿verdad? Si se escribió, si Juan lo que vio en Apocalipsis solamente era para el futuro, ¿qué sentido tendría que Juan estuviera consolando a la iglesia de aquel tiempo? Porque si en todos los tiempos hemos vivido tribulación o gran tribulación, ¿cómo es posible que podamos diferenciarla? Por ejemplo, y ahora vamos a los versículos bíblicos. No podemos generalizar en su totalidad lo que vivieron los apóstoles con lo que vamos a vivir nosotros hoy. Si usted le preguntaría hoy a la gente de China, por ejemplo, o a la gente cuando ahora hubo el problema con ISIS, si le preguntaría si en su vida, si a ese pueblo le preguntarías que si hubo una gran tribulación, ¿qué ustedes creen que le van a decir? Para ellos fue la gran tribulación más grande que hubo en el mundo. Le cortaron la cabeza, enterraron a sus hijos vivos, los colgaron en una cruz, los colgaban por los testículos, solamente porque confesaran o dejaran de creer en Jesucristo y que confesaran que Alá era el Dios más grande. ¿Acaso eso no era también lo que pasó? ¿O no fue lo que pasó en la antigüedad? ¿Acaso no era lo que estaba pasando o que pasaron los cristianos en el tiempo de los romanos? Cuando Tito destruyó el templo, cuando Jesús describió Mateo 24, ¿acaso no era esto aplicable para la iglesia también en aquel tiempo? Entonces, ¿cómo intuimos y cómo deducimos que solamente va a ser el pueblo o la iglesia que Dios escogió para que no pasara por una gran tribulación, cuando los apóstoles pasaron por una tribulación peor? Entonces, ¿cómo podemos decir que la tribulación que vamos a pasar, según las personas que creen en una gran tribulación en el futuro, esta tribulación va a ser mayor que la tribulación que pasaron esa gente y la generalizarían? Bueno, no tiene sentido. Por eso tenemos que entender que Juan, cuando escribe y ve las visiones, solamente o simplemente consolaba a la iglesia de aquel tiempo. Vamos a ver un poco de Biblia, donde dice Apocalipsis 2, 22, 23, dice: He aquí, yo arrojo en cama. Y dice la palabra del Señor, en gran tribulación, y se dan cuenta, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué estaba pasando en aquel entonces? Es que ya habían iglesias que ya estaban pasando por gran tribulación. Por eso no podemos generalizar y decir que todo esto va a pasar en el futuro. Dice el versículo 23, y a los hijos heriré de muerte, y en todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
¿Acaso podemos decir que lo que pasaron los cristianos de aquel tiempo, donde los echaron a los leones, donde nunca renegaron del nombre del Señor y pusieron su misma vida, por ejemplo, en el tiempo bíblico, cuando Esteban estaba, lo estaban apedreando? ¿Acaso eso no fue la gran tribulación más grande que pudo haber tenido Esteban? Pablo, la vida de Pablo, la vida de Pedro, donde la historia recoge cómo murieron estas personas. La iglesia pasó mucho más barbarismo que lo que puede haber pasado hoy cualquier persona. Por eso no podemos decir que la iglesia en el futuro pasará peor que lo que pasaron estas personas. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No hay ninguna promesa, y eso lo dijimos en el capítulo anterior, donde el Señor le promete a la iglesia que la va a quitar. Por eso la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo te raptaré antes que venga la tribulación. No dice eso. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. O sea, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Pero sí dice que vas a tener aflicciones, sí dice que vas a tener problemas en el mundo, pero no dice que vas a ser raptado antes, ¿verdad? Que venga algún problema en tu vida o que venga una gran catástrofe o que cambien los cielos y la tierra, en el cual ya vimos que ese lenguaje es simbólico, ¿verdad? Miren lo que dice en Apocalipsis, lo que dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa que le da el Señor a la iglesia. Por eso es que tenemos que interpretar Mateo 24 como es preciso de interpretarlo, en el cual muchas de las personas que creen en el premilenio y en el rapto y en el rapto secreto, ¿verdad? Antes del milenio literal, como lo creen ellos, están de acuerdo de que Mateo 24 no es conducido a la iglesia, sino a Israel. Pero aún así, mira lo que dice Mateo 24, 20, 21. Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y obviamente por eso sabemos que en día de reposo esto no es para la iglesia, ¿verdad? Pero el punto es otro, porque habrá entonces ¿qué? Gran tribulación. ¿Y de qué estaba hablando el Señor en gran tribulación? ¿De qué gran tribulación estaba hablando el Señor en Mateo 24? Si vamos a Mateo 23, vemos a Jesús saliendo del templo, en el cual vira las mesas, ¿verdad? Porque los mercaderes hicieron de la casa del Señor una cueva de ladrones. ¿Y de qué está hablando? De la gran tribulación, de lo que iba a pasar después, de lo que Tito iba a hacer con el templo, ¿verdad? Por eso entendemos que qué peor gran tribulación, que tantos muertos que recoge la historia cuando Tito destruyó el templo completamente. Esa era la gran tribulación de estas personas. Por eso vemos no una gran tribulación en el futuro, sino que cuando habla la Biblia de una gran tribulación, definitivamente está hablando de ese proceso tribulacional que va a pasar la iglesia constantemente, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor. La misma historia, lo vemos que lo dice, la historia bíblica. Por eso Apocalipsis 2:22 dice, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas se adulteran. Y esto eran varias iglesias que ya estaban pasando esa gran tribulación. ¿Cuáles eran esas iglesias? La de Éfeso, la de Sardis y de la Odisea pasaban por gran tribulación. Por eso el Señor dice, yo las arrojo. Y ese era el consejo, ¿verdad? Que le estaba dando Juan a las iglesias. Le estaba dando ánimo para que confiaran que así como Cristo había vencido al mundo, ellos también lo iban a vencer. Por eso, Primera de Juan 2:8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero y que él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz ya la alumbra, ¿verdad? El Señor entiende
y inspira por el Espíritu Santo a Juan. Es más, Juan dice, la hora ha llegado ya y el anticristo está aquí. Porque el anticristo es todo aquel, ¿verdad?, que se oponga a Cristo. Por eso podemos decir que desde los tiempos antiguos ya Juan veía los últimos tiempos que estaban desde su existencia. Así que esa gran tribulación va de continuo en continuo, no superando de ninguna manera a lo que progresivamente pasaron los apóstoles en la antigüedad, sino que es una gran tribulación hasta que se acabe este siglo, que es el siglo malo. Y el siglo venidero es el juicio para la resurrección. Así que Dios me los bendiga y esta es la gran tribulación. Bendiciones.